Estorbo. Esa palabra me la gritó mi nieto Carlos en mi propia sala, delante de toda la familia reunida para celebrar su graduación de la universidad. Estorbo, me dijo mirándome directamente a los ojos, como si fuera la cosa más natural del mundo. Después se dio la vuelta y siguió platicando con sus primos como si nada hubiera pasado. Me quedé ahí parado, con mi mejor camisa blanca que Esperanza me había planchado antes de morir, sintiendo cómo todas las miradas se clavaban en mí como cuchillos. El silencio duró apenas unos segundos, pero se sintió como una eternidad. Después todos siguieron conversando, riéndose, sirviendo el pastel, como si las palabras de Carlos no hubieran caído sobre mí como martillazo en el pecho. Estorbo. No podía quitarme esa palabra de la cabeza. En mis 68 años de vida, nadie me había llamado así, ni en el trabajo más pesado, ni en los momentos más difíciles, cuando Esperanza se estaba muriendo, ni cuando tuve que vender el terreno de mi papá para pagar las deudas. Nunca nadie me había hecho sentir que mi presencia molestaba. Pero ahí estaba Carlos, mi nieto Carlos, al que cargué en brazos cuando era bebé, al que le enseñé a andar en bicicleta en el Parque Agua Azul, al que llevé de la mano a su primer día de primaria en la escuela Benito Juárez. Ese mismo Carlos, que ahora me veía como si fuera un mueble viejo que estorba en la casa. La fiesta siguió. Mi hija Patricia servía ponche de granada y rebanadas del pastel de 3 leches que había comprado en la pastelería La Guadalupana. Los primos de Carlos le daban palmadas en la espalda y le gritaban «ingeniero» cada 5 minutos. Mi yerno Raúl platicaba de política con sus cuñados junto a la ventana. Todo mundo contento, todo mundo celebrando, todo mundo menos yo. Fui caminando hacia la cocina despacio, tratando de que nadie notara el temblor en las manos. Necesitaba un vaso de agua, o tal vez solo necesitaba estar un momento lejos de las risas que ahora me sonaban huecas. En la cocina estaba la comadre Luz lavando platos, tarareando una canción de Juan Gabriel como siempre hace cuando está contenta. ¿Todo bien, compadre Alfonso?, me preguntó sin voltear a verme, pero yo sabía que había notado algo raro en mi cara. «Todo bien, comadre», le mentí, sirviéndome agua de la jarra de barro que Patricia tiene desde que se casó. El agua me supo amarga, como si tuviera sal mezclada. Desde la cocina se escuchaban las carcajadas de Carlos contándoles a sus primos sobre sus planes de trabajar en una empresa gringa en Guadalajara, sobre el carro nuevo que se iba a comprar, sobre el departamento que estaba viendo en Zona Rosa. Hablaba con esa seguridad que solo tienen los jóvenes que creen que el mundo les debe todo. Estorbo. La palabra me seguía martillando en la cabeza como clavo mal puesto. ¿Cuándo había empezado Carlos a verme así? ¿Cuándo dejé de ser el abuelo que lo llevaba a pescar al lago de Chapala para convertirme en el viejo que estorba en las reuniones familiares? Regresé a la sala con mi vaso de agua, tratando de caminar derecho a pesar de que las piernas todavía me temblaban un poco. Me senté en mi silla de siempre, la de cuero café que compré cuando nació Patricia, la que está junto a la ventana donde siempre me gusta sentarme para ver pasar a los niños que van a la escuela. Carlos estaba mostrándoles su título a todos, pasándolo de mano en mano como si fuera una reliquia sagrada. Ingeniero industrial, decía el papel con letras doradas. 5 años de universidad en la Universidad Autónoma de Guadalajara. 5 años que yo ayudé a pagar vendiendo mi colección de herramientas antiguas, trabajando guardias extra en Mindubicin, la fábrica de textiles, ahorrando peso por peso de mi pensión. Pero ahí estaba él, resplandeciente con su título nuevo, y yo era solo un estorbo en su momento de gloria. Me quedé callado el resto de la tarde, viendo cómo mi familia celebraba alrededor de Carlos. De vez en cuando Patricia se acercaba para preguntarme si necesitaba algo, pero yo solo negaba con la cabeza y le sonreía.
No iba a arruinar la fiesta de mi nieto por un malentendido. Tal vez había escuchado mal. Tal vez Carlos había dicho otra cosa y yo, con los oídos que ya no funcionan como antes, había entendido mal. Pero en el fondo sabía que no. Estorbo, había dicho claro y fuerte para que todos lo escucharan. Cuando la fiesta terminó y los últimos invitados se fueron, me quedé ayudando a Patricia a recoger los platos. Carlos se había ido temprano con sus amigos a celebrar a algún antro del centro. No se despidió de mí. «Papá, ¿está usted bien?», me preguntó Patricia mientras guardaba los vasos en la alacena de madera que le hice yo mismo hace 20 años. «Claro que sí, mija. Solo estoy cansado», le dije, secando el último plato con el trapo de cocina que tiene bordadas las flores que tanto le gustaban a Esperanza. Pero mientras caminaba de regreso a mi casa esa noche, bajo los faroles amarillos de la calle Hidalgo, no podía dejar de preguntarme una cosa. ¿En qué momento exacto había dejado de ser el abuelo orgulloso para convertirme en el estorbo que sobra en las fiestas? Y más importante aún, ¿qué iba a hacer al respecto? Los días siguientes a la graduación de Carlos fueron raros, como cuando sientes que va a llover pero el cielo está despejado. Patricia me llamaba cada mañana para preguntarme cómo había dormido, si necesitaba algo del mercado, si quería que pasara a visitarme después del trabajo. Demasiada atención para ser normal. «¿Por qué tanta preguntadera, mija?», le dije. El miércoles cuando me llamó por tercera vez en el día. «Por nada, papá. Solo quiero asegurarme de que esté bien», me contestó. Pero su voz sonaba forzada, como cuando era niña, y me mentía sobre las calificaciones de la escuela. El viernes por la tarde estaba regando las plantas de bugambilia en el patio cuando escuché voces conocidas en la casa de al lado. Era Carlos platicando con su primo Miguel en el jardín de la comadre Socorro. Me acerqué a la barda de ladrillo, no para espiar, sino porque Miguel siempre me saluda cuando me ve. «Pero esta vez no me vieron. ¿Ya le dijiste a tu mamá lo que hablamos?», escuché que decía Miguel. «Todavía no, pero ya mero». «Es que es delicado, ¿no?», respondió Carlos con esa voz seria que usa cuando habla de cosas importantes. «Pues sí, pero entre más tardes va a ser peor. Además, ya tienes la edad para tomar esas decisiones», le dijo Miguel. No alcancé a escuchar más porque la comadre Socorro salió a colgar ropa y los muchachos se fueron a la casa. Me quedé ahí parado, con la manguera goteando agua sobre mis zapatos de trabajo, preguntándome de qué decisiones hablaban y por qué Carlos tenía que decirle algo delicado a Patricia. Esa misma noche, Patricia llegó a mi casa con una charola de tamales de dulce de la señora que vende en la esquina de López Cotilla. Se sentó conmigo en la mesa del comedor, la misma donde comíamos cuando ella era niña y Esperanza todavía vivía, y se puso a platicarme de todo y de nada, que si el trabajo en la tienda de ropa estaba pesado, que si Raúl andaba pensando en cambiar de camioneta, que si los precios de la gasolina no paraban de subir. Pero yo notaba algo raro en sus ojos. Patricia tiene los mismos ojos café oscuro de su madre, y cuando algo la preocupa, se le ponen brillosos, como si estuviera a punto de llorar, pero se aguantara. Así los tenía esa noche. «¿Pasa algo que no me está contando, mija?», le pregunté. «Cuando terminamos de cenar». «No, papá». «¿Por qué dice eso?», me contestó, pero se puso a acomodar los saleros que ya estaban bien acomodados. «Porque la conozco desde que nació. Cuando algo la preocupa, hace eso con las manos», le dije señalando cómo movía nerviosamente la sal y la pimienta. Patricia suspiró hondo, como cuando era niña y la cachaba en alguna travesura. «Es que Carlos anda medio... no sé cómo decirle. Papá, anda medio rebelde últimamente. Ya sabe cómo son los muchachos cuando se gradúan. Se sienten muy importantes», me dijo sin mirarme a los ojos. «¿Rebelde de qué manera?». «Pues ya sabe.
hablando de independizarse, de que ya es tiempo de hacer su vida sin que nadie le diga qué hacer. Cosas normales de la edad, me explicó, pero siguió evitando mi mirada. Esa explicación no me convenció. Yo había visto a Carlos crecer. Lo había visto pasar por la adolescencia rebelde cuando tenía 15 años y se peleaba con Patricia por todo. Esto era diferente. En la fiesta no había visto rebeldía juvenil, había visto algo más frío, más calculado. El sábado por la mañana fui al mercado San Juan de Dios a comprar verduras para la semana. Siempre voy temprano porque doña Carmen, la señora del puesto 47, me guarda los mejores jitomates y las cebollas más grandes. Llevaba 40 años comprándole a ella desde que Patricia era chiquita y me acompañaba cargando la canasta de mimbre. Don Alfonso, ¿cómo está usted?, me saludó. Doña Carmen, como siempre, pero después se quedó callada un momento y agregó, ¿y cómo está su nieto el ingeniero? Mi compadre Jesús me contó que se graduó el fin de semana pasado. Muy bien, doña Carmen, muy orgulloso de él, le contesté, escogiendo los jitomates más rojos. Qué bueno, don Alfonso. Los nietos son la alegría de uno cuando llega a grande, me dijo, pero había algo raro en su tono, como si estuviera probando el terreno antes de decir algo más importante. ¿Pasa algo, doña Carmen? No, no pasa nada. Solo que, bueno, mi compadre Jesús trabaja en la mueblería de la avenida Chapultepec y me comentó que vio a su nieto Carlos ahí el martes, viendo recámaras y salas, acompañado de una muchacha bien bonita, preguntando precios de todo para apartamento completo. Se me hizo un nudo en el estómago. Carlos viendo muebles para apartamento. Carlos con una muchacha que yo no conocía. Carlos haciendo planes de vida que no incluían mencionar nada a la familia. Qué bueno que ya se está organizando para su futuro, le dije a doña Carmen, tratando de sonar normal. Claro, don Alfonso, los muchachos de ahora se independizan muy rápido, no como en nuestros tiempos, que uno se quedaba en casa hasta casarse, me respondió acomodando las cebollas en la bolsa de plástico. Caminé de regreso a casa con la cabeza llena de preguntas. Carlos comprando muebles en secreto. Patricia nerviosa y evasiva. Miguel y Carlos hablando de decisiones delicadas. Todo parecía estar conectado, pero yo no lograba armar el rompecabezas completo. Esa tarde me senté en mi silla de cuero junto a la ventana, viendo pasar a los niños que regresaban de jugar fútbol en el parque. Me acordé de cuando Carlos tenía 8 años y llegaba corriendo a mi casa todos los días después de la escuela, con el uniforme todo sucio y los zapatos llenos de tierra. Abuelo, ¿me enseñas a arreglar mi bicicleta?, me decía con esos ojos brillantes de niño emocionado. Nos íbamos al patio de atrás y yo le enseñaba a usar las herramientas, a apretar las tuercas sin zafar la rosca, a engrasar la cadena para que no hiciera ruido. Él me escuchaba con atención, haciendo preguntas sobre todo, queriendo aprender cada detalle. Cuando sea grande quiero trabajar contigo, abuelo, me decía mientras limpiaba las herramientas con el trapo viejo que yo usaba. Vas a ser ingeniero, mijo. Vas a construir cosas más importantes que las que arreglo yo, le respondía, revolviendo su pelo negro que siempre andaba despeinado. Pero quiero trabajar contigo porque eres el más inteligente de todos, me insistía con esa seguridad que tienen los niños cuando dicen la verdad sin filtros. Ahora ese mismo niño que me decía, el más inteligente de todos, me había gritado estorbo delante de toda la familia. Ahora, ese mismo Carlos, que quería trabajar conmigo, estaba haciendo planes secretos que no me incluían para nada. ¿En qué momento había cambiado todo? ¿En qué momento dejé de ser el abuelo sabio para convertirme en el obstáculo que hay que quitar del camino? Y lo más importante, ¿qué estaba planeando Carlos, que requería tanto secreto y tanta delicadeza para decírselo a Patricia? La sensación de que algo grande se estaba moviendo en las sombras me acompañó hasta la hora.
de dormir. Como cuando trabajaba en la construcción y sabías que el edificio tenía una grieta en algún lado, pero no podías encontrarla hasta que fuera demasiado tarde para evitar que se viniera abajo. Para entender por qué las palabras de Carlos me dolieron como navaja en el alma, tengo que contarles cómo llegamos hasta aquí. Como un nieto que una vez me dijo, «Eres mi héroe, abuelo», terminó llamándome estorbo en mi propia cara. Todo empezó cuando Carlos tenía 3 años y Patricia se divorció de Joaquín, su primer marido. Joaquín era buena gente, pero tenía el vicio del trago y cuando se emborrachaba se ponía violento. Una noche llegó a golpear a Patricia delante del niño y yo le dije que o dejaba de tomar o se iba de la casa. Escogió el trago. Patricia se quedó sola con Carlos, trabajando de cajera en una tienda del centro de Guadalajara, ganando apenas lo suficiente para pagar la renta de un cuartito en la colonia Santa Tere. Yo trabajaba en la constructora Hermanos, Delgado como maestro albañil, y cada quincena le daba la mitad de mi sueldo para que pudiera salir adelante. Los fines de semana Carlos se quedaba conmigo. Esperanza, que en paz descanse, lo consentía como si fuera su propio hijo. Le hacía sus pancakes favoritos los sábados por la mañana, usando la receta que había aprendido de su madrina en Tlaquepaque, con miel de abeja que comprábamos en el mercado de San Juan de Dios. Carlos se sentaba en la silla alta que yo le hice especialmente para él, con las piernitas colgando y la carita toda embarrada de miel. «Abuela Esperanza, ¿por qué el abuelo Alfonso es tan fuerte?», le preguntaba mientras se terminaba su segundo pancake. «Porque come verduras y trabaja muy duro para cuidarnos a todos», le contestaba Esperanza, limpiándole la boca con la servilleta de tela bordada que guardaba para las ocasiones especiales. Después del desayuno, Carlos y yo nos íbamos al patio de atrás, donde yo tenía mi taller improvisado. Le enseñé a usar el martillo desde los 4 años, primero con clavitos chiquitos en pedazos de madera blanda, después con clavos de verdad cuando ya tenía mejor pulso. Le enseñé la diferencia entre un desarmador de cruz y uno plano, para qué servía cada llave inglesa, cómo medir con la escuadra para que todo quedara derecho. «¿Por qué hay que medir tantas veces, abuelo?», me preguntaba cuando yo le explicaba que había que verificar 3 veces antes de cortar la madera. «Porque en la vida, mijo, lo que se hace mal hay que hacerlo de nuevo. Y es mejor hacerlo bien desde la primera vez», le contestaba, viendo cómo sus ojitos se concentraban para entender cada palabra. Cuando Carlos cumplió 6 años, Patricia conoció a Raúl en la tienda donde trabajaba. Raúl era supervisor de una empresa de transportes, tenía casa propia en la colonia Américas y un carácter tranquilo que le convenía a Patricia después de todo lo que había sufrido con Joaquín. Se casaron al año siguiente, en una ceremonia sencilla en la parroquia de San Francisco. Yo pagué la fiesta. Vendí mi carro, un Tsuru 92 que tenía desde nuevo, y con ese dinero pagué el salón de fiestas Las Flores, la comida para 120 personas, los mariachis que tocaron desde las 7 de la noche hasta las 2 de la mañana, y el vestido de novia de Patricia que costó 2,000 pesos en una boutique de la avenida Chapultepec. «Papá, no tenía que vender su carro», me dijo Patricia cuando se enteró, con los ojos llenos de lágrimas. «Mija, un padre solo se casa una vez. Bueno, en su caso 2, pero esta es la buena», le contesté, acomodándole el velo que se había movido con el viento. «¿Cómo va a ir al trabajo sin carro?». «En camión como toda la vida. El carro era un lujo. Su felicidad es una necesidad», le dije, y era la verdad más pura que había dicho en mi vida. Raúl resultó ser buen padrastro para Carlos. Nunca trató de reemplazarme como abuelo, siempre me incluyó en las decisiones importantes sobre el niño. Me consultaba antes de castigarlo cuando se portaba mal. Los domingos venían a comer a mi casa, los 3 juntos, y Carlos me platicaba de la escuela.
mientras Esperanza preparaba el mole poblano que le gustaba a todo mundo. Cuando Carlos entró a la primaria en la escuela Benito Juárez, yo lo llevaba y lo recogía todos los días, porque Patricia y Raúl trabajaban hasta tarde. Esperanza le empacaba su lonche en una bolsita de plástico con dibujos de caricaturas, 2 tacos de frijoles con queso, una manzana roja y agua de Jamaica en su vasito favorito. Abuelo, ¿por qué todos los otros niños tienen mochilas nuevas y yo tengo la del año pasado?, me preguntó un día mientras caminábamos de regreso a casa. Porque las mochilas no hacen que seas más inteligente, mijo. Lo que te hace inteligente es lo que llevas adentro de la cabeza, le expliqué. Pero esa misma tarde fui a la papelería La Escolar y le compré la mochila más bonita que tenían, una azul con reflejantes que costó 300 pesos que saqué. De mis ahorros para emergencias, en la secundaria, Carlos empezó a sacar puras buenas calificaciones. Era de esos niños a los que no hay que regañar para que hagan la tarea, que llegan a casa y se sientan solos a estudiar sin que nadie se los diga. Patricia y Raúl estaban orgullosos, pero yo sabía que el niño necesitaba algo más que buenas calificaciones para tener un futuro mejor que el nuestro. Carlos, ¿qué quieres estudiar cuando seas grande?, le pregunté un sábado mientras arreglábamos la llave del fregadero de la cocina. No sé, abuelo. Tal vez algo con números. Me gustan las matemáticas, me contestó pasándome la llave inglesa del número 12. ¿Te gustaría ser ingeniero? Los ingenieros ganan buen dinero y hacen cosas importantes, le sugerí. ¿Usted cree que yo pueda ser ingeniero, abuelo? Mijo, usted puede ser lo que se proponga, pero va a necesitar estudiar en una universidad buena, y eso cuesta dinero que su mamá y Raúl no tienen, le dije, apretando la tuerca que tenía fuga. Esa noche hablé con Esperanza sobre el futuro de Carlos. Estábamos acostados en nuestra cama matrimonial, la misma que habíamos comprado cuando nos casamos en 1976. Ella tejiendo un suéter para el invierno y yo leyendo el periódico El Informador. Alfonso, ese niño va a necesitar dinero para la universidad, me dijo sin levantar la vista de sus agujas de tejer. Lo sé, mi amor, he estado pensando en eso. ¿Cuánto tenemos ahorrado? Como 15,000 pesos en la cuenta del banco y otros 10,000 guardados en la caja de zapatos debajo de la cama. No va a alcanzar para 5 años de universidad privada, me dijo Esperanza, contando los puntos de su tejido. Entonces tendremos que conseguir más. Y así fue como empecé a trabajar guardias dobles en la constructora, a agarrar trabajos extra los fines de semana, a vender mi colección de herramientas antiguas que había estado juntando durante 20 años. Cada peso que ganaba de más se iba directo a la cuenta de ahorros para la Universidad de Carlos. Cuando Carlos entró a la preparatoria en el colegio de bachilleres, yo ya tenía claro que estudiaría en la Universidad Autónoma de Guadalajara, que era cara, pero tenía buena reputación para ingenieros. Le dije a Patricia que no se preocupara por el dinero, que yo me haría cargo de todo. Papá, es mucho dinero. Son 5 años de colegiatura, libros, materiales. Me dijo Patricia una tarde que habíamos ido a pedir informes a la universidad. Mija, para eso trabajo, para que mi nieto tenga las oportunidades que yo nunca tuve, le contesté, guardando en mi cartera los folletos con los precios que casi me dieron un infarto cuando los vi. Durante los 5 años de universidad, yo madrugué cada día a las 5 de la mañana para llegar temprano a la obra. Trabajé sábados y domingos cuando había trabajo extra. Vendí mi refrigerador viejo, mi televisión antigua, hasta el juego de llaves que había sido de mi papá. Todo para que Carlos pudiera estudiar sin preocuparse por nada más que sacar buenas calificaciones. Y lo logró. Se graduó con mención honorífica. Consiguió trabajo en una empresa importante antes de terminar la carrera. Empezó a ganar más dinero en su primer mes que lo que yo ganaba en 3. Por eso, cuando me gritó «estorbo» en su fiesta de graduación, no solo me dolieron las palabras.
Me dolió saber que el nieto al que le di todo mi futuro ahora me veía como un obstáculo en el suyo. El niño que una vez me dijo, quiero trabajar contigo porque eres el más inteligente de todos, ahora me trataba como si fuera el más tonto de todos. ¿Para qué sirvieron todos esos años de sacrificio si al final mi propio nieto me considera un estorbo? Las semanas que siguieron después de la graduación fueron como caminar en arenas movedizas. Cada día me hundía más sin entender por qué. Carlos ya no venía a visitarme los fines de semana como había hecho durante años. Ya no me llamaba para contarme cómo le iba en su trabajo nuevo en la empresa de consultoría industrial. Ya no llegaba con hambre a preguntarme si tenía algo de comer en el refrigerador. El primer sábado que no vino, pensé que estaría ocupado con cosas de su trabajo. El segundo sábado supuse que había salido con alguna muchacha, pero cuando llegó el tercer sábado y tampoco apareció, me preocupé y le marqué a su celular. Bueno, me contestó con esa voz que pones cuando no quieres hablar. Carlos, soy tu abuelo. ¿Cómo estás, mijo? Ah, hola. Bien, trabajando, me dijo, pero se escuchaba ruido de música de fondo, como si estuviera en algún restaurante o bar. ¿No vienes hoy a comer? Tu abuela Esperanza dejó la receta del mole que tanto te gustaba, y la comadre Luz me ayudó a prepararlo, le dije, aunque Esperanza había muerto hace 3 años y yo había comprado el mole ya hecho en el mercado. No puedo, abuelo. Tengo compromisos. ¿Compromisos? ¿Qué compromisos puede tener un sábado por la tarde un muchacho soltero? Se quedó callado un momento, como si estuviera pensando qué contestarme. Compromisos sociales, abuelo. Cosas de gente de mi edad, me dijo con un tono que nunca había usado conmigo, como si yo fuera muy tonto para entender. Ah, está bien, mijo. Otro día será. Sí, otro día. Ahorita estoy ocupado, me dijo, y colgó sin despedirse. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono de ocupado, sintiendo cómo algo se rompía en mi pecho. Cosas de gente de mi edad, había dicho, como si yo ya no fuera gente, como si tuviera fecha de caducidad. El miércoles de esa semana fui al banco a retirar dinero de mi pensión. La cajera, una muchacha joven que siempre me atendía con una sonrisa, me comentó algo que me dejó helado. Don Alfonso, qué gusto que su nieto el ingeniero ya esté trabajando. Mi primo Roberto trabaja en la misma empresa que él. Dice que es muy inteligente y que ya lo van a promover, me dijo mientras contaba los billetes. Roberto conoce a Carlos. Sí, trabajan en el mismo piso. Dice que Carlos habla mucho de sus planes, que ya se va a independizar, que ya está viendo departamentos en zona rosa, que ya tiene todo planeado para su nueva vida. Nueva vida. Esas 2 palabras me cayeron como baldazo de agua fría. Carlos planeando una nueva vida sin siquiera contarme que la antigua vida ya no le servía. Ah, sí. ¿Y qué más dice Roberto? Le pregunté tratando de sonar casual. Pues que Carlos anda muy emocionado porque ya va a presentar a su novia en la empresa en la fiesta de fin de año. Una muchacha muy bonita que estudió administración. Dice que se llama Sofía. Sofía, mi nieto tenía novia formal y yo me estaba enterando por la cajera del banco. Mi nieto estaba planeando presentarla en sociedad y a mí ni siquiera me había mencionado que existía. Esa misma tarde Patricia llegó a mi casa con una actitud rara, como cuando era niña y había roto algo y venía a confesármelo antes de que yo me diera cuenta. Se sentó en el sillón de la sala y se puso a hojear una revista sin leerla realmente. Papá, necesito platicarle algo, me dijo después de 20 minutos de dar vueltas. Dígame, mija. Es sobre Carlos. Está en una etapa muy independiente. Ya sabe cómo son los muchachos cuando empiezan a trabajar, se sienten muy importantes. ¿Independiente? ¿Cómo? Patricia suspiró hondo, como quien se prepara para dar una mala noticia, pues ya no quiere que lo estemos, como le digo, vigilando tanto.
Dice que ya es grande para tomar sus propias decisiones sin consultar con la familia. ¿Y qué decisiones está tomando que no puede consultar conmigo? No sé, papá. Cosas de trabajo, de su vida personal. Ya sabe que los jóvenes de ahora son muy privados. Pero yo notaba que Patricia sabía más de lo que me estaba diciendo. Tenía esa cara de cuando me ocultaba algo importante, como cuando era adolescente y andaba con algún novio que yo no conocía. El viernes por la noche sonó mi teléfono a las 10:30. Era Carlos, pero no me estaba llamando a mí. Bueno, contesté. ¿Mamá? Dijo Carlos, claramente esperando que contestara Patricia. No, Carlos. Soy tu abuelo. Se quedó callado un momento, confundido. Ah, abuelo. Perdón, marqué mal. Quería hablar con mi mamá. Está bien, mijo. ¿Cómo has estado? Hace días que no hablamos. Bien, bien. Muy ocupado con el trabajo. ¿Puede pasarme a mi mamá? Patricia no está aquí. ¿En qué le puedo ayudar yo? Volvió a quedarse callado, como si hablar conmigo fuera un problema que no había considerado. No, no se preocupe. Le hablo después. ¿Seguro? A lo mejor yo le puedo ayudar en lo que necesita. No, abuelo. Es algo que tengo que hablar específicamente con ella. Usted no, es decir, no es algo que mejor le hablo mañana. No es algo que ¿qué, Carlos? No es algo que usted pueda entender, abuelo. Son cosas muy diferentes a las de su época. Ahí estaba otra vez esa manera de hablarme como si yo fuera un dinosaurio, como si mi época hubiera sido en las cavernas y ya no sirviera para nada en el mundo moderno. Está bien, mijo, que tenga buena noche. Igualmente. Colgó sin preguntarme cómo estaba, sin preguntarme si necesitaba algo, sin decirme que me quería, como hacía siempre antes de colgar. Y solo igualmente, y el tono de ocupado. El sábado siguiente decidí pasar por sorpresa a casa de Patricia para ver si Carlos estaba ahí. Llegué como a las 2 de la tarde, la hora en que normalmente estábamos comiendo juntos en mi casa. Toqué el timbre y me abrió Raúl. Don Alfonso, qué sorpresa, pase, pase. Hola, Raúl. ¿Está Patricia? Sí, está en la cocina. Patricia, mira quién vino, le gritó. Patricia salió secándose las manos en el delantal, pero cuando me vio se puso nerviosa. Papá, ¿qué hace aquí? ¿Pasó algo? No pasó nada. Solo venía a ver si Carlos estaba aquí. No ha ido a la casa en 3 semanas. Patricia y Raúl se vieron entre ellos con esa mirada que se dan las parejas cuando saben algo que no te van a decir. No, papá, Carlos no ha venido. Está muy ocupado con su trabajo y con sus planes. ¿Qué planes? Pues ya le dije, papá, planes de independizarse, de hacer su vida. En ese momento se escuchó un carro llegando al garaje. Raúl se asomó por la ventana. Es Carlos, dijo. Patricia se puso más nerviosa todavía. ¿Le decimos que está usted aquí? Me preguntó Raúl. Esa pregunta me dolió más que un golpe en el estómago. ¿Le decimos que está aquí? Como si mi presencia fuera algo que Carlos tuviera que aprobar, como si yo fuera una visita incómoda en casa de mi propia hija. Claro que le dicen. Soy su abuelo, contesté, pero la voz me salió quebrada. Carlos entró por la puerta de la cocina con una sonrisa en la cara que se le borró en cuanto me vio. Abuelo, me dijo sin emoción, como si dijera buenos días a un extraño. Hola. Carlos, ¿cómo estás, mi hijo? Bien, ¿qué hace aquí? Otra vez esa pregunta que me clavó como cuchillo. ¿Qué hace aquí? En casa de mi hija, visitando a mi familia, tratando de ver a mi nieto que llevaba semanas evitándome. Vine a ver a la familia, a ver si querían ir a comer conmigo. Mentí, porque la verdad era que vine a buscarlo a él. Ah, pues yo no puedo, tengo planes, me dijo, abrazando a Patricia y saludando a Raúl como si yo no estuviera ahí. ¿Qué planes tienes, mijo? Planes con gente de mi edad, abuelo. Usted no conoce a mis amigos nuevos. Ahí estaba otra vez, esa manera de hablarme
como si yo fuera de otra especie, como si mis 68 años me descalificaran para conocer gente o entender lo que era tener amigos. ¿Y no puedes cancelar para venir a comer con tu abuelo que no te ve hace 3 semanas? Carlos suspiró con exasperación, como si yo fuera un niño caprichoso, pidiendo algo imposible. Abuelo, ya no tengo tiempo para esas cosas. Tengo responsabilidades, compromisos profesionales, una vida que organizar. No puedo estar yendo cada fin de semana a comer a su casa como si fuera niño chiquito. ¿Esas cosas? ¿Así le dices a convivir con tu familia? No es eso, abuelo. Es que usted no entiende. Las presiones del mundo moderno. Uno tiene que priorizar. Y yo, evidentemente, ya no era una prioridad en la vida del nieto al que le pagué 5 años de universidad vendiendo todo lo que tenía. Está bien, Carlos. Entiendo, le dije, aunque no entendía nada. Seguro que entiende, abuelo. Me preguntó con esa sonrisa condescendiente que uno le pone a los viejitos cuando cree que están choches. Sí, mijo. Entiendo perfectamente. Y sí entendía. Entendía que mi nieto, el mismo que lloraba cuando lo dejaba en el kinder, porque no quería separarse de mí, ahora me veía como un estorbo que había que manejar con paciencia hasta que se cansara y se fuera. Entendía que el niño que me decía, «Eres mi héroe, abuelo», ahora me trataba como si fuera su carga. Entendía que todos los sábados que pasamos construyendo cosas juntos en el patio, todas las tardes que lo llevé y lo traje de la escuela, todos los pesos que ahorré para su futuro, ya no significaban nada para él. Pero lo que más entendía era que algo iba a tener que pasar. Porque un hombre puede aguantar muchas cosas en la vida, pero hay límites que no se pueden cruzar. Y Carlos acababa de cruzar uno muy grande. El martes siguiente a ese encuentro incómodo en casa de Patricia, decidí hacer algo que no había hecho en años: ir a buscar a Carlos a su trabajo. No para molestarlo, sino para invitarlo a comer y tratar de entender qué estaba pasando entre nosotros. Tal vez, en terreno neutral podríamos hablar como hombres, como el abuelo y el nieto que habíamos sido siempre. Me puse mi mejor camisa, la azul de cuadros, que Esperanza me había regalado para mi cumpleaños número 60, y llegué al edificio de cristal donde trabajaba Carlos, un edificio moderno en zona rosa, con elevadores que hablaban y recepcionistas que parecían modelos de revista. «Vengo a ver al ingeniero Carlos Ramírez», le dije a la muchacha de la recepción. «¿Tiene cita?» «Soy su abuelo. No necesito cita para ver a mi nieto». La muchacha me miró con esa sonrisa profesional que usan cuando no saben qué hacer contigo. «Déjeme hablarle», me dijo, y marcó un número. «Carlos, tienes visita en recepción. ¿Tu abuelo? ¿Seguro?» «Ok». Colgó y me dijo, «Ahorita baja». Carlos bajó después de 10 minutos, no 5 como habría hecho antes. Bajó con cara de fastidio, como si lo hubiera interrumpido en algo muy importante. «Abuelo, ¿qué hace aquí?», me preguntó sin siquiera saludarme. «Vine a invitarte a comer, mijo. Hay un restaurante aquí cerca que se ve bueno». «No puedo, abuelo. Estoy en horario de trabajo». «Es tu hora de comida, ¿no? Son las 2 de la tarde». Carlos miró su reloj como si fuera la primera vez que se daba cuenta de la hora. «Sí, pero es que tengo una junta muy importante a las 3. «Bueno, comemos. Rápido. Son solo 40 minutos». Vi que Carlos buscaba desesperadamente alguna excusa para no ir conmigo. Miraba hacia todos lados, como animal acorralado. «Es que... está bien, pero tiene que ser algo rápido», me dijo finalmente. Fuimos a un restaurante que estaba a 2 cuadras del edificio, un lugar elegante donde un plato de comida costaba lo que yo ganaba en 2 días, pero quería que Carlos viera que yo también podía permitirme cosas bonitas. Durante los primeros 15 minutos platicamos de cosas sin importancia: el trabajo, el clima, las noticias.
Carlos contestaba con monosílabos, checando su celular cada 30 segundos, como si estar ahí conmigo fuera la cosa más aburrida del mundo. «Carlos, ¿pasa algo entre nosotros?», le pregunté cuando trajeron la comida. «¿A qué se refiere?». «A que llevas semanas evitándome, a que ya no vienes a la casa, a que cuando hablamos por teléfono parece que te molesto». Carlos dejó de comer y me miró directamente a los ojos por primera vez en meses. «Abuelo, no es nada personal. Es solo que ya cambié, ya tengo otras prioridades. Otras prioridades como cuáles, como mi carrera, como mi futuro, como construir mi propia vida, y yo no puedo ser parte de esa vida». Carlos suspiró, como si le estuviera pidiendo algo imposible. «Puede ser parte, abuelo, pero no como antes. Ya no soy un niño que necesita que usted me cuide». «Nunca dije que fueras un niño. Solo dije que soy tu abuelo y me gusta pasar tiempo contigo». «Sí, pero es que... Mire, abuelo, no sé cómo decirle esto sin que se sienta mal». «Dímelo directo, Carlos. Siempre hemos hablado con la verdad». Carlos se quedó callado un momento, como si estuviera decidiendo si cruzar una línea que no tenía regreso. «Está bien. Es que usted ya no... ¿Cómo le digo? Ya no encaja en mi vida actual». Esas palabras me pegaron como puñetazo en el estómago. «Ya no encajo en su vida actual». El abuelo que le pagó la universidad ya no encaja en la vida que esa universidad le dio. ¿Qué quieres decir con que no encajo? Pues que mis amigos son profesionistas, gente educada, con trabajos importantes. Mis colegas en la empresa tienen cierto nivel social. Mi novia viene de una familia de doctores e ingenieros. ¿Y usted es albañil, abuelo». Ahí estaba. La verdad que había estado dando vueltas durante semanas sin atreverme a verla de frente. Carlos se avergonzaba de mí. Carlos, el nieto al que le enseñé a usar herramientas, se avergonzaba de que su abuelo fuera albañil. «Soy albañil», le confirmé. «El mismo albañil que trabajó doble turno para pagar tu universidad». «Sí, y se lo agradezco mucho, abuelo. Pero eso no cambia el hecho de que ahora yo me muevo en círculos diferentes. Círculos que no incluyen albañiles. Círculos que no incluyen gente que no entiende mi mundo actual. Mi mundo actual. Como si hubiera cambiado de planeta en lugar de solo cambiar de trabajo. ¿Y qué es lo que no entiendo de tu mundo actual? Pues las presiones profesionales, la importancia de la imagen, las relaciones de negocios, las responsabilidades sociales. ¿Crees que porque soy albañil soy estúpido? No, abuelo, no es eso. Es que simplemente no conoce esas cosas. Carlos, yo construí casas donde viven doctores e ingenieros. Yo trabajé con arquitectos que estudiaron en universidades más caras que la tuya. Yo he tratado con gente de dinero durante 40 años. Sí, pero usted los trató como trabajador, no como igual, como trabajador, no como igual. Ahí estaba el verdadero problema. Carlos no solo se avergonzaba de que yo fuera albañil, se avergonzaba de que yo fuera de clase trabajadora, de que mis manos estuvieran callosas, de que mi ropa fuera sencilla, de que mi manera de hablar no fuera refinada como la de sus nuevos amigos. ¿Y ahora tú eres igual a los doctores e ingenieros? Ahora, yo soy ingeniero, abuelo. Esa es la diferencia. La diferencia es que tú tienes un título que yo pagué, pero no olvides de dónde vienes. Carlos se molestó. Sus ojos se pusieron duros, como cuando era niño y lo regañaban. ¿Sabe qué, abuelo? Esa es exactamente la actitud que ya no puedo tener en mi vida. ¿Cuál actitud? Esa de no olvides de dónde vienes. Esa de estar recordándome constantemente que usted pagó mi universidad. Esa de hacerme sentir culpable por querer superarme. No te estoy haciendo sentir culpable por superarte. Te estoy haciendo sentir culpable por avergonzarte de mí. No me avergüenzo de usted. Entonces, ¿por qué ya no puedo conocer a tus amigos? ¿Por qué no me has presentado a tu novia?
¿Por qué cuando hablas de tu familia en el trabajo no me mencionas? Carlos se quedó callado, atrapado en su propia mentira. ¿Cómo sabe que no lo menciono en el trabajo? Porque Roberto, el primo de la cajera del banco, me contó que hablas mucho de tus planes, pero nunca mencionas a tu abuelo. La cara de Carlos se puso roja. Lo habían cachado. Está bien, sí, es cierto. No hablo de usted en el trabajo. ¿Por qué? Porque es complicado, abuelo. ¿Qué es complicado? ¿Decir que tienes un abuelo que te quiere? Es complicado explicar que mi abuelo es albañil cuando todos mis colegas vienen de familias profesionales. Ahí estaba toda la verdad cruda y dolorosa. Carlos se avergonzaba de mí. Después de todo lo que habíamos vivido juntos, después de todos los sacrificios que hice por él, mi nieto consideraba que yo era un obstáculo para su nueva imagen social. ¿Sabes qué, Carlos? Tienes razón. ¿En qué? En que ya no encajo. En tu vida, un abuelo albañil no combina con un nieto ingeniero que se avergüenza de sus raíces. Abuelo, no es que me avergüence, sí te avergüenzas. Y está bien. Cada quien tiene derecho a elegir la vida que quiere. No es eso, abuelo. Es solo que ¿qué? Carlos se quedó callado un momento largo, como si estuviera buscando las palabras exactas para rematar lo que había empezado. Es solo que ya no tenemos nada en común, abuelo. Usted vive en un mundo muy diferente al mío. Esas palabras terminaron de romperme el corazón. Ya no tenemos nada en común. El nieto que una vez me dijo que quería ser como yo ahora, decía que no teníamos nada en común. Está bien, Carlos, le dije, levantándome de la mesa. Entiendo, perfectamente. ¿A dónde va? A mi mundo diferente al tuyo. Abuelo, no se vaya así, no es personal. Me volteé a verlo una última vez. Claro que es personal, Carlos. El desprecio siempre es personal. Salí del restaurante con las piernas temblándome y el pecho apretado como si me estuviera dando un infarto. Caminé las 15 cuadras hasta mi casa porque no tenía dinero para el taxi después de pagar esa comida cara y necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de pasar. Mi nieto se avergonzaba de mí. Mi nieto, al que le di todo mi futuro, consideraba que yo ya no servía para su nueva vida. Mi nieto había decidido que un abuelo albañil era incompatible con un ingeniero exitoso. Cuando llegué a mi casa, me senté en mi silla de cuero junto a la ventana y me puse a llorar como no había llorado desde que murió Esperanza. Lloré por el nieto que había perdido. Lloré por los años de sacrificio que ya no significaban nada. Lloré por la humillación de saber que mi propia sangre me consideraba inferior. Pero después de llorar, algo cambió dentro de mí. Una calma extraña, como la que viene después de la tormenta. Una claridad que no había tenido en meses. Carlos tenía razón en una cosa. Ya no teníamos nada en común. Pero se equivocaba en pensar que eso me convertía en inferior a él. En ese momento decidí que iba a hacer algo. No sabía qué, pero iba a hacer algo para demostrarle a mi nieto ingeniero que su abuelo albañil no era tan insignificante como él creía, y cuando lo hiciera, él iba a entender de una vez por todas qué significa la palabra respeto. Los días después de esa comida con Carlos fueron los más largos de mi vida. Me levantaba cada mañana sintiendo como si tuviera una piedra en el pecho. Pero por primera vez en meses, esa piedra no era solo dolor. Era determinación. Una determinación fría y calculada que no había sentido desde mis tiempos de jefe de cuadrilla en la constructora. Me senté en la mesa del comedor, la misma donde Carlos hacía sus tareas cuando era niño, y saqué todos los documentos que guardaba en la caja de metal debajo de mi cama. Documentos que llevaba años sin revisar, papeles que había archivado cuidadosamente porque mi papá me enseñó que un hombre siempre debe guardar todo lo importante. Primero saqué las escrituras de mi casa. Una casa de 4 recámaras en Minnesota, la colonia americana que compré en 1982.
cuando los precios estaban baratos y nadie quería vivir tan lejos del centro. Una casa que ahora, según me había dicho el compadre Aurelio, que trabaja en bienes raíces, valía más de 2 millones de pesos por la zona en que está. Después saqué los papeles de mi terreno en Tlajomulco. 5 hectáreas que heredé de mi papá y que nunca vendí porque Esperanza me decía que era bueno tener tierra por si algún día la necesitábamos. Terreno que ahora está rodeado de fraccionamientos nuevos y que, según los anuncios del periódico, se vende a precios que nunca me imaginé. Luego revisé mis estados de cuenta del banco. La cuenta de ahorros que alimenté peso por peso durante 40 años, trabajando guardias dobles y vendiendo todo lo que podía para pagarle la universidad a Carlos. Una cuenta que ahora tenía 340,000 pesos, más otros 120,000 que tenía guardados en efectivo en cajas de zapatos. Pero lo más importante estaba en un sobre amarillo que tenía guardado desde hace 5 años. Los papeles de la sociedad que formé con mi compadre Aurelio en 2018. Una pequeña empresa constructora que registramos para hacer trabajos independientes, pero que nunca activamos porque yo me enfermé de la presión y decidimos dejarla dormida. Constructora. Hermanos Unidos S.A.D.C.B., decía en los papeles. Una empresa fantasma con registro oficial, con cuentas bancarias abiertas, con todo en regla pero sin actividad. Una empresa de la que Carlos no sabía nada porque nunca pensé que fuera importante contárselo. También saqué mi libreta de teléfonos, vieja, esa donde tenía anotados los contactos de todos los ingenieros, arquitectos y contratistas con los que trabajé durante 4 décadas. Gente que me respetaba, que sabía que Alfonso Ramírez entregaba trabajos de calidad a tiempo y sin problemas. Gente que me había dicho muchas veces, Alfonso, si algún día quiere independizarse, hábleme. El miércoles por la mañana llamé a mi compadre Aurelio. Aurelio, soy Alfonso. ¿Te acuerdas de nuestra empresa? ¿Cuál empresa, compadre? La constructora Hermanos Unidos, la que registramos hace 5 años. Ah, sí. ¿Qué pasó con esa? Creí que ya la habías olvidado. ¡La quiero activar! ¿Activar? ¿Para qué, compadre? Ya estamos grandes para andar de empresarios. Tengo mis razones, Aurelio. ¿Todavía tienes los papeles? Sí, aquí los tengo guardados. Pero, Alfonso, ¿qué te traes? Te oigo raro. Nada raro. Solo quiero hacer algo que debí haber hecho hace años. ¿Y de dónde vamos a sacar capital para echar a andar una constructora? De eso me encargo yo. Tengo dinero guardado y propiedades que puedo hipotecar. Alfonso, ¿estás seguro? Una cosa es tener dinero guardado y otra es ponerlo en riesgo en un negocio. Estoy seguro, compadre, más seguro que nunca en mi vida. El jueves fui al banco donde tenía mi cuenta de ahorros. Le pedí a la cajera, la misma que me había contado, sobre Carlos, que me diera informes sobre créditos comerciales. Don Alfonso, ¿va a abrir un negocio? Me preguntó con curiosidad. Algo así, Lupita. ¿Qué tipo de negocio? Una constructora. La muchacha me miró sorprendida. Supongo que no esperaba que un hombre de 68 años quisiera empezar una empresa, una constructora, con socios, con un socio. Mi compadre Aurelio, y tienen experiencia en construcción. Me dieron ganas de reírme. 40 años construyendo casas, edificios, centros comerciales, y me preguntaba si tenía experiencia. Un poquito, le contesté. El viernes por la tarde, fui a ver al arquitecto Mendoza, un hombre con el que trabajé durante 15 años, cuando él apenas empezaba su carrera. Ahora tenía su propio despacho en Zona Rosa, el mismo lugar donde Carlos trabajaba, a 5 cuadras de distancia. ¡Alfonso! ¡Qué milagro verte por aquí! Me saludó cuando entré a su oficina elegante. ¿Cómo está, arquitecto? Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Ya jubilado oficialmente? Más o menos. Pero vengo a proponerle algo.
¿A proponerme qué? Un negocio. El arquitecto Mendoza se recargó en su silla de cuero, intrigado. ¿Qué tipo de negocio? Quiero que me dé trabajo como contratista independiente. Tengo mi propia empresa ahora. ¿Tu propia empresa? Alfonso no sabía que fueras empresario. Uno aprende cosas nuevas todos los días, arquitecto. ¿Y qué tipo de trabajos estás buscando? Los que tenga. Casas, remodelaciones, lo que sea. Pero quiero trabajos de calidad, con clientes que paguen bien. ¿Tienes capital para materiales, trabajadores, equipo? Tengo todo lo necesario. El arquitecto Mendoza me miró con respeto, algo que no había visto en los ojos de nadie durante meses. ¿Sabes qué, Alfonso? Justo tengo un proyecto que podría interesarte. Una casa residencial en Puerta de Hierro. Cliente con mucho dinero. O que quiere todo de primera calidad. ¿Qué tamaño de casa? 400 metros de construcción. Presupuesto de 3 millones de pesos. ¿Cuándo empezaríamos? Si me das tu propuesta la próxima semana, podríamos empezar en 15 días, 3 millones de pesos. El proyecto más grande en el que trabajaría en mi vida, pero ahora como dueño de la empresa, no como empleado. Le traigo la propuesta el lunes, arquitecto. Perfecto. Me da mucho gusto trabajar contigo otra vez, Alfonso. Siempre fuiste el contratista más confiable con el que trabajé. Confiable. Esa palabra me supo a gloria después de tantos días sintiéndome como un estorbo. El sábado por la noche llamé a todos mis contactos de la libreta vieja. Maestros albañiles, electricistas, plomeros, herreros, gente trabajadora que había trabajado conmigo durante años y que sabía que Alfonso Ramírez pagaba puntual y trataba bien a sus trabajadores. ¿Estarían interesados en trabajar en una constructora nueva? Les pregunté a todos. ¿Cuál constructora, maestro Alfonso? La mía. Todos me dijeron que sí. Todos recordaban cómo trabajábamos juntos, cómo yo los cuidaba, cómo siempre les tocaba su parte justa de las ganancias. El domingo en la mañana me senté otra vez en mi mesa del comedor y calculé todo. Con mi dinero de ahorros, el terreno, de Tlajomulco como garantía y la casa hipotecada, podía arrancar la constructora con un capital de trabajo de casi 4 millones de pesos, suficiente para el proyecto del arquitecto Mendoza y otros 2 o 3 proyectos más. En mis manos tenía el poder de convertirme en lo que Carlos creía que nunca podría ser: un empresario exitoso, un constructor próspero, un hombre de negocios, respetable. Carlos pensaba que su abuelo albañil no encajaba en su mundo de profesionistas y gente educada. Carlos creía que un trabajador con las manos callosas no podía entender las presiones del mundo moderno. Pero Carlos se había equivocado en algo muy importante. No sabía quién era realmente su abuelo. No sabía que Alfonso Ramírez tenía más dinero guardado que el sueldo que él ganaría en 5 años. No sabía que su abuelo inferior tenía propiedades por valor de más de 3 millones de pesos. No sabía que el hombre al que trataba como estorbo tenía contactos en toda la industria de la construcción de Guadalajara. Y sobre todo, no sabía que su abuelo estaba a punto de demostrarle que en el mundo real, la experiencia y el trabajo duro valen más que los títulos universitarios y la soberbia de los jóvenes educados. Carlos iba a descubrir que su abuelo no solo encajaba en su mundo. Su abuelo estaba a punto de crear su propio mundo, y cuando eso pasara, mi nieto ingeniero iba a aprender una lección que nunca le enseñaron en la universidad: que el respeto no se gana con diplomas, se gana con hechos. El lunes por la mañana me levanté a las 5 como había hecho durante 40 años, pero esta vez no era para ir a trabajar para otro. Era para empezar a construir mi propio imperio. Me bañé, me puse mi mejor pantalón de vestir y la camisa blanca que guardaba para ocasiones especiales y me fui directo a la oficina del arquitecto Mendoza. Alfonso, qué puntual, me dijo cuando llegué a las 8 en punto con mi propuesta en una carpeta nueva que había comprado en la papelería.
La puntualidad es el respeto del tiempo ajeno, arquitecto, le contesté, usando una frase que había escuchado en la televisión, pero que sonaba apropiada para la ocasión. Revisamos juntos los planos de la casa en Puerta de Hierro. Una residencia, de lujo con 5 recámaras, cada una con baño completo, sala de televisión, estudio, cocina integral, cuarto de servicio, jardín con alberca y casa de huéspedes. El tipo de casa donde vive la gente que Carlos consideraba de su nivel social. El presupuesto que me presentas está muy competitivo, me dijo el arquitecto después de revisar mi propuesta. ¿Cómo puedes dar precios tan buenos? Porque no tengo que pagarle comisión a vendedores ni oficinistas. Yo mismo superviso la obra, yo mismo compro los materiales, yo mismo me hago responsable de todo. ¿Y estás seguro de que puedes manejar un proyecto de esta magnitud? Arquitecto, he trabajado en proyectos más grandes que este. La diferencia es que ahora lo hago como dueño, no como empleado. Perfecto. El cliente quiere conocer al contratista antes de firmar. ¿Podrías venir mañana a las 10? Ahí estaré. Esa misma tarde fui al banco a hacer oficial la reactivación de Constructora. Hermanos Unidos. Firmé papeles, abrí cuentas comerciales, activé líneas de crédito. La cajera Lupita me ayudó con todos los trámites, impresionada de ver cómo un señor de mi edad manejaba cantidades de dinero que ella probablemente nunca había visto juntas. Don Alfonso no sabía que tenía tanto dinero ahorrado, me comentó, mientras procesaba la transferencia de 300,000 pesos a la cuenta comercial nueva. Los albañiles que sabemos ahorrar llegamos lejos, Lupita, le dije con una sonrisa. El martes por la mañana llegué a la cita con el cliente, un doctor cardiólogo llamado Javier Hernández, que tenía un consultorio en el Hospital Country y quería construir la casa de sus sueños para su familia. Un hombre educado, de buenos modales, exactamente el tipo de persona que Carlos creía que nunca me trataría como igual. Mucho gusto, señor Ramírez, me saludó estrechándome la mano, con firmeza. El arquitecto Mendoza me ha hablado muy bien de su trabajo. El gusto es mío, doctor. He revisado los planos de su casa y va a quedar hermosa. ¿Cuántos años lleva usted en la construcción? 42 años, doctor. Empecé de ayudante cuando tenía 26. ¿Y cuántas casas como esta ha construido? Esta sería mi primera como contratista principal, pero he participado en la construcción de más de 200 casas similares. El doctor me miró sorprendido. Su primera como contratista principal. ¿Y por qué hasta ahora decide independizarse? Porque a veces uno necesita motivación extra para hacer cambios importantes en la vida, doctor. Entiendo. ¿Y qué me garantiza que va a cumplir con los tiempos y la calidad? Mi palabra, doctor, y 42 años de experiencia que me respaldan. El doctor Hernández habló un momento con el arquitecto Mendoza en privado. Después regresó conmigo. Señor Ramírez, me gusta su propuesta y me inspira confianza su experiencia. Vamos a trabajar juntos. No se va a arrepentir, doctor. Firmamos el contrato esa misma tarde. 3 millones de pesos por una casa que estaría terminada en 6 meses. El proyecto más importante de mi vida, pero también la oportunidad de demostrar que Alfonso Ramírez podía moverse en el mundo de los profesionistas exitosos. El miércoles empecé a hacer las llamadas para armar mi equipo de trabajo. Primero llamé a Tomás, el mejor maestro electricista con el que había trabajado. Maestro Alfonso. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo está usted? Muy bien, Tomás. ¿Te acuerdas que el domingo te pregunté si querías trabajar en mi constructora? Sí, pero pensé que estaba bromeando. No estaba bromeando. Tengo una casa de 3 millones de pesos que empezamos la próxima semana. ¿Te interesa? Por supuesto, maestro. ¿Cuánto va a durar la obra? 6 meses. Y vas a ganar el doble de lo que ganas ahorita. ¿El doble? ¿En serio? En serio. Pero quiero trabajo de primera calidad. Nada de improvisaciones.
Usted me conoce, maestro Alfonso. Conmigo no hay fallas. Llamé también a Roberto el plomero, a Esteban el herrero, a don Pancho el pintor, a Martín el albañil. Todos aceptaron, inmediatamente. Todos recordaban que trabajar conmigo significaba trabajo seguro, buen trato y pagos puntuales. El jueves fui a la obra para hacer el levantamiento final del terreno. Una propiedad de 1000 metros cuadrados, en una de las colonias más exclusivas de Guadalajara, rodeada de casas que costaban más de 10 millones de pesos. El mismo tipo de zona donde probablemente vivían los amigos profesionistas de Carlos. Mientras caminaba por el terreno, midiendo y tomando notas, se me acercó un vecino. Un señor elegante que salía de la casa de al lado en un Mercedes-Benz último modelo. Disculpe, ¿usted es el contratista de la casa del doctor Hernández? Sí, señor. Alfonso Ramírez, de constructora Hermanos Unidos. Mucho gusto. Soy el ingeniero Morales, vivo aquí al lado. ¿Cuándo van a empezar la construcción? La próxima semana, ingeniero. Qué bueno. Espero que no haya mucho ruido muy temprano. Trabajo desde casa y las juntas por videoconferencia empiezan a las 8. No se preocupe, mis trabajadores no hacen ruido antes de las 8:30. Perfecto. ¿Y usted es el dueño de la constructora? Así es. ¿Hace mucho que tiene su empresa? Realmente acabamos de reactivarla, pero tengo 40 años de experiencia en construcción. Excelente. Si hace un buen trabajo aquí, tal vez podamos platicar. Estoy pensando en remodelar mi casa. Cuando guste, ingeniero. Aquí tiene mi tarjeta. Le di una de las tarjetas que había mandado hacer el día anterior. Alfonso Ramírez, director. General, Constructora Hermanos Unidos S.A.D.C.V., con logo, dirección, teléfonos y correo electrónico. Muy profesional, me dijo revisando la tarjeta. Me da confianza trabajar con empresarios serios. Empresario serio. Esas dos palabras me sonaron mejor que cualquier diploma universitario. El viernes por la tarde, cuando ya tenía todo organizado para empezar la obra el lunes, decidí hacer algo que llevaba semanas evitando: pasar por casa de Patricia para saludar. No para buscar a Carlos, sino para que mi hija viera que su papá estaba bien y que tenía proyectos importantes en su vida. «Papá, qué sorpresa», me saludó Patricia cuando abrió la puerta. «Pase, pase, ¿cómo ha estado?» «Muy bien, mija, muy ocupado con trabajo». «¿Trabajo? ¿No está jubilado ya?» Me dijeron que sí, pero conseguí un proyecto especial. ¿Qué? ¿O tipo de proyecto? Una casa en Puerta de Hierro, como contratista principal. Patricia me miró confundida. ¿Contratista principal? ¿Eso qué significa? ¿Que ahora tengo mi propia empresa constructora? ¿Su propia empresa cuándo? La semana pasada la reactivé. Se llama Constructora Hermanos Unidos. Papá, ¿está hablando en serio? Nunca. He hablado más en serio en mi vida, mija. Patricia se sentó en el sillón como si necesitara procesar la información. ¿Y cómo consiguió el proyecto? Por mis contactos. El arquitecto Mendoza me recomendó con un doctor que quiere una casa de 3 millones de pesos. 3 millones. Y usted puede manejar un proyecto tan grande. Mija, llevo 40 años construyendo casas. La diferencia es que ahora lo hago como dueño. ¿Y Carlos sabe? Carlos no sabe nada. Y no quiero que le diga hasta que termine. La obra, ¿por qué? Porque quiero que sea una sorpresa. En realidad no quería que fuera una sorpresa. Quería que fuera una lección. Una lección para mi nieto que creía que su abuelo albañil no podía entender el mundo de los profesionistas exitosos. Quería que Carlos se enterara de que su abuelo no solo entendía ese mundo, sino que estaba a punto de conquistarlo. Y cuando eso pasara, mi nieto ingeniero iba a descubrir que había subestimado gravemente al hombre que le dio todo para que pudiera llegar donde estaba. La construcción de la casa del doctor Hernández arrancó como reloj suizo. Cada mañana a las 7 llegaba yo al terreno en la camioneta Ford usada que había comprado para la empresa, y a las 7:30 llegaban mis trabajadores.
Todos puntuales, todos comprometidos, todos orgullosos de trabajar para el maestro Alfonso, que ahora era su propio jefe. Las primeras semanas fueron intensas pero satisfactorias. Los cimientos quedaron perfectos, la estructura se levantó sin problemas, las instalaciones eléctricas y de plomería avanzaban según el cronograma. El doctor Hernández pasaba cada viernes por la obra y siempre salía impresionado con el «Y progreso, señor Ramírez. Nunca había visto una obra tan organizada», me dijo después de la tercera semana. Mis amigos que han construido casas me habían dicho que siempre hay retrasos y problemas. Doctor, cuando uno supervisa personalmente cada detalle, los problemas se evitan antes de que aparezcan. Le contesté, revisando los planos sobre la mesa de trabajo que había instalado en una caseta temporal. ¿Y cómo aprendió a ser tan organizado? 40 años trabajando para otros me enseñaron cómo no se deben hacer las cosas. Pero el verdadero momento de gloria llegó a la quinta semana, un miércoles por la tarde que nunca voy a olvidar. Estaba revisando la instalación de las ventanas de aluminio cuando llegó una camioneta de la empresa donde trabajaba Carlos. Se bajaron 3 hombres en trajes elegantes. Un ingeniero mayor que traía planos en la mano, otro más joven que cargaba una laptop, y Carlos. Mi nieto venía como parte de una comisión de ingenieros que estaba revisando construcciones de alta calidad en la zona para un estudio de mercado que su empresa estaba haciendo. No me había visto aún, porque estaba del otro lado de la casa supervisando a los herreros. «Buenos días», escuché que le dijeron al ingeniero Morales, el vecino que me había hablado el primer día. «Venimos de Consultoría Industrial Mendoza. Estamos haciendo un levantamiento de construcciones residenciales de lujo en la zona». «Ah, perfecto. ¿Quieren revisar la construcción de al lado? Está muy avanzada y el trabajo es excelente». «Sí, esa construcción nos interesa mucho. ¿Sabe quién es el contratista?» «Sí, es una empresa llamada Constructora Hermanos Unidos. El dueño es un señor muy profesional, Alfonso Ramírez. Escuché todo desde donde estaba, pero decidí no salir todavía. Quería ver qué pasaba cuando Carlos se diera cuenta de que estaba revisando una obra de su abuelo. ¿Podríamos hablar con él?», preguntó el ingeniero mayor. «Seguramente está aquí. Es muy dedicado. Viene todos los días desde temprano». Los 3 ingenieros entraron al terreno. Carlos iba platicando con sus compañeros sobre aspectos técnicos de la construcción, midiendo espacios, tomando fotos, haciendo anotaciones. Cené veía muy profesional con su traje gris y su casco de seguridad amarillo. «La calidad de construcción es excepcional», comentó el ingeniero mayor. «Miren estos acabados, esta precisión en las medidas». «Sí, definitivamente es trabajo de primera», agregó Carlos revisando la instalación eléctrica. «No he visto fallas en ningún detalle». «Y dice que es una empresa nueva». «Según mis datos, Constructora Hermanos Unidos se reactivó hace apenas 2 meses», contestó Carlos consultando su laptop. Decidí que ya era momento de presentarme. Salí de donde estaba y caminé hacia ellos con mi casco puesto y mi chaleco. De supervisor: «Buenos días, señores. Soy Alfonso Ramírez, director de la obra. ¿En qué les puedo ayudar?». Carlos levantó la vista de su laptop y cuando me vio, la cara se le puso blanca como papel. Sus compañeros no notaron nada extraño, pero yo vi perfectamente cómo se le abrieron los ojos como platos. «Mucho gusto, señor Ramírez», me saludó el ingeniero mayor. «Somos de Consultoría Industrial Mendoza. Estamos haciendo un estudio de constructoras emergentes en la zona». «Perfecto. Será un honor que incluyan nuestro trabajo en su estudio. El trabajo que hemos visto es realmente impresionante. ¿Cuánto tiempo lleva su empresa operando?». «Oficialmente reactivamos operaciones hace 2 meses, pero yo tengo 42 años de experiencia en construcción».
Carlos seguía callado, como estatua, viendo cómo yo platicaba profesionalmente con sus colegas. ¿Y cuántos proyectos similares han manejado? Este es nuestro primer proyecto como empresa independiente, pero de este tamaño he participado en más de 200. ¡Excelente! ¿Podríamos hacerle algunas preguntas técnicas para nuestro reporte? Por supuesto. Durante los siguientes 20 minutos, los ingenieros me preguntaron sobre cronogramas, presupuestos, proveedores, control de calidad, gestión de personal. Contesté todas sus preguntas con seguridad, mostrando documentos, explicando procesos, demostrando que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Carlos no dijo una sola palabra en todo ese tiempo. Solo me miraba como si estuviera viendo un fantasma. «Señor Ramírez, estamos muy impresionados», me dijo finalmente el ingeniero mayor. ¿Estarían interesados en participar en licitaciones para proyectos más grandes? Dependiendo del proyecto, sí nos interesaría. Perfecto. Le vamos a mandar información sobre algunos desarrollos residenciales que va a manejar nuestra empresa. Aquí no tiene mi tarjeta, le dije, entregándole una de mis tarjetas profesionales. El ingeniero revisó mi tarjeta y se la pasó a sus compañeros. Muy bien. Estaremos en contacto, señor Ramírez. Cuando ya se estaban despidiendo, el ingeniero mayor le preguntó a Carlos, ¿tú qué opinas del trabajo, Carlos? Has estado muy callado. Carlos carraspeó antes de contestar. Es trabajo de muy buena calidad, dijo con voz ronca. ¿Conocías esta constructora? No, no la conocía. Pues definitivamente la vamos a considerar para futuros proyectos. Los 3 se fueron, pero Carlos volteó a verme antes de subirse a la camioneta. Una mirada que no pude descifrar, mezcla de sorpresa, confusión y algo que se parecía al respeto. Esa misma noche, como a las 9, sonó mi teléfono. Era Carlos. ¿Abuelo? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, abuelo. Oiga, tengo que preguntarle algo. Dime, ¿usted es el dueño de Constructora Hermanos Unidos? Sí. ¿Desde cuándo? Desde hace 2 meses. ¿Y por qué no me había dicho nada? Porque no creí que fuera algo que pudiera interesarte, Carlos. Según tú, yo no entiendo tu mundo actual. Se quedó callado un momento largo. Abuelo, la casa que está construyendo en Puerta de Hierro es impresionante. Gracias. Y es cierto que es un proyecto de 3 millones de pesos. Es cierto. ¿Y usted maneja todo solo? Con mi socio Aurelio y mi equipo de trabajo. Otro silencio. Largo. Abuelo, yo no sabía que usted tuviera una empresa. Hay muchas cosas que no sabes de mí, Carlos. Muchas cosas que diste por sentado sin preguntar. ¿Cómo qué? Como que tengo propiedades por valor de más de 3 millones de pesos. Como que tengo contactos en toda la industria de la construcción de Guadalajara. Como que el dinero que ahorré para tu universidad era solo una parte de lo que he ganado en 40 años de trabajo. Abuelo, yo nunca pensaste que, Carlos. Nunca pensé que usted fuera empresario. No soy empresario, Carlos. Soy albañil. Pero resulta que los albañiles que sabemos trabajar también sabemos hacer negocios. ¿Y por qué no me lo había dicho antes? Porque antes no era necesario demostrarte nada. Antes yo era tu abuelo y eso me bastaba. Pero cuando me dijiste que ya no encajaba en tu mundo, decidí crear mi propio mundo. Carlos se quedó callado otra vez. Abuelo, ¿podríamos platicar? ¿Ahora sí quieres platicar conmigo? Sí, por favor. ¿Dónde? ¿Podría ir a su casa mañana después del trabajo? Puedes venir cuando quieras, Carlos. Siempre has sido bienvenido en mi casa. Gracias, abuelo. Mañana paso como a las 7. Aquí te espero. Colgué el teléfono sabiendo que algo había cambiado. Por primera vez en meses, Carlos me había hablado con respeto. Por primera vez en meses, Carlos quería venir a mi casa para platicar conmigo. Mi nieto había descubierto que su abuelo albañil
No solo entendía su mundo de profesionistas exitosos, sino que podía competir en él y ganar. Había descubierto que el hombre al que llamó estorbo era en realidad un empresario próspero que manejaba proyectos de millones de pesos. Y mañana, cuando viniera a mi casa, le iba a explicar una lección que nunca le enseñaron en la universidad, que el éxito no se mide por los títulos que tienes, sino por lo que puedes construir con tus propias manos. Carlos llegó a mi casa el jueves a las 7 en punto de la tarde. Lo vi llegar por la ventana, caminando lentamente desde su carro hasta mi puerta, como si cada paso le costara trabajo. Ya no traía la seguridad arrogante de las últimas semanas. Traía la cara de alguien que acababa de descubrir que el mundo no era como él creía. Cuando abrí la puerta, me saludó diferente. No con el saludo mecánico y frío de los últimos meses, sino con una mirada que no había visto desde que era niño. Una mirada que buscaba aprobación. «Buenas tardes, abuelo». «Pasa, Carlos. ¿Quieres café?» «Sí, por favor». Nos sentamos en la mesa del comedor, la misma donde él hacía sus tareas cuando era niño, donde yo le había enseñado a usar la calculadora para sus problemas de matemáticas. Serví 2 tazas del café de olla que había aprendido a hacer como a Esperanza le gustaba, con canela y piloncillo. Carlos no sabía cómo empezar la conversación. Movía la taza nerviosamente, miraba hacia todos lados menos a mí, carraspeaba, como si fuera a hablar pero se quedaba callado. «¿Qué querías platicarme, mijo?», le pregunté después de 5 minutos de silencio incómodo. «Abuelo, yo quiero pedirle una disculpa». «¿Disculpa por qué?» «Por todo. Por cómo le he hablado las últimas semanas. Por las cosas que le dije en el restaurante. Por llamarlo estorbo en mi graduación». «¿Nada más por eso?» Carlos me miró confundido. «¿Por qué más?» «Por dar por sentado que tu abuelo era un pobre ignorante que no entendía el mundo moderno». Se le pusieron los ojos rojos, como cuando era niño, y lo regañaban fuerte. «Abuelo, yo nunca dije que fuera ignorante. No lo dijiste con palabras, Carlos, pero me lo dijiste con tu actitud. Me trataste como si fuera un estorbo que ya no servía para nada en tu nueva vida de ingeniero exitoso. No era mi intención». «¿Cuál era tu intención entonces?» Carlos suspiró hondo, como quien se prepara para confesar algo muy pesado. «Mi intención era proteger mi imagen». «¿Protegerla de qué?» «De que mis compañeros de trabajo pensaran que vengo de una familia humilde». Ahí estaba la verdad completa, desnuda y dolorosa. Carlos se avergonzaba de venir de una familia trabajadora. Se avergonzaba de que su abuelo tuviera las manos callosas y usara ropa sencilla. «¿Y ahora qué piensas, Carlos?» «Ahora pienso que soy un idiota». «¿Por qué?» «Porque hoy mis compañeros de trabajo se quedaron impresionados con el director de Constructora Hermanos Unidos. Porque el ingeniero Vázquez, mi jefe, me preguntó si conocía a Alfonso Ramírez, porque le interesa hacer negocios con su empresa. Porque me di cuenta de que el abuelo al que yo trataba como estorbo es más exitoso que yo». «No se trata de quién es más exitoso, Carlos». «Entonces, ¿de qué se trata?» «Se trata de respeto. Se trata de no olvidar de dónde vienes. Se trata de entender que el dinero y los títulos no te hacen mejor persona que quien te dio todo para que pudieras tenerlos». Carlos se quedó callado, procesando mis palabras. «Abuelo, ¿puedo preguntarle algo?» «Lo que quieras. ¿Desde cuándo tiene tanto dinero?» «Desde siempre, Carlos. Desde que empecé a trabajar a los 16 años. La diferencia es que yo sé ahorrar y tú crees que el dinero se gana solo con títulos universitarios». «¿Y por qué nunca me había dicho que tenía propiedades y empresa?» «Porque no era importante. Para mí lo importante era ser tu abuelo, no presumirte mis negocios. Pero si me lo hubiera dicho antes, ¿qué habría cambiado, Carlos? ¿Me habrías respetado solo por tener dinero?»
Carlos se quedó pensando. Esa pregunta. No sé, abuelo. Tal vez sí. Entonces habría sido peor, porque habrías aprendido que el respeto se compra, no que se gana. En ese momento sonó el teléfono. Era Patricia. ¿Papá? ¿Carlos está ahí con usted? Sí, mija, aquí está. ¿Podría pasar a verlos? Raúl y yo queremos platicar algo con ustedes. Claro, ven cuando quieras. Patricia y Raúl llegaron media hora después. Traían cara de preocupación, como cuando van a dar una mala noticia. Papá, tenemos que hablar, me dijo Patricia en cuanto se sentó. ¿De qué? De lo que está pasando con Carlos y usted. ¿Qué está pasando con Carlos y yo? Carlos nos contó lo de su empresa. Nos contó que usted tiene mucho dinero guardado. ¿Y? Y estamos preocupados. ¿Preocupados por qué? Raúl tomó la palabra. Don Alfonso, nosotros no sabíamos que usted tuviera tantos recursos económicos. Nunca me preguntaron. Pero es que, bueno, Patricia siempre pensó que usted vivía solo de su pensión. Vivo de mi pensión porque mis gastos son pocos, pero eso no significa que no tenga otros ingresos. Patricia se veía cada vez más nerviosa. Papá, ¿es cierto que hipotecó la casa para la empresa? Es cierto. ¿Y si le va mal en el negocio? No, me va a ir mal, mija, sé lo que estoy haciendo. Pero papá, usted ya está grande para estar arriesgando todo en un negocio. ¿Grande para qué? ¿Para tomar mis propias decisiones? Carlos intervino en la conversación. Mamá, creo que el abuelo sabe lo que hace. Hoy vi su trabajo y es impresionante. Pero Carlos, ¿qué va a pasar si se enferma? ¿Qué va a pasar si no puede supervisar la obra? Va a pasar lo mismo que pasa en cualquier empresa, Patricia. Sí. Buscan soluciones, les dije. Papá, nosotros solo queremos que esté seguro. Estoy más seguro ahora que nunca en mi vida. ¿Por qué? Porque por primera vez en meses mi nieto me está hablando con respeto. Todos se quedaron callados. Patricia y Raúl se vieron entre ellos con esa mirada de parejas que no saben qué decir. Papá, ¿esto lo hizo para demostrarle algo a Carlos? Me preguntó Patricia. Lo hice para demostrarme algo a mí mismo, mija. ¿Qué cosa? Que no estoy acabado. Que Alfonso Ramírez todavía tiene mucho que dar. Que el respeto no se pide, se gana. Carlos se levantó de su silla y caminó hacia donde yo estaba. Abuelo, quiero que sepa que estoy muy orgulloso de usted. ¿Ahora sí estás orgulloso? Siempre estuve orgulloso. Solo que no sabía cómo expresarlo sin que afectara mi imagen profesional. ¿Y ya sabes cómo expresarlo? Sí. Mañana voy a llevar a Sofía a conocer la obra. Quiero que vea el trabajo de mi abuelo. Quiero que conozca al hombre que me enseñó todo lo que sé sobre trabajo y responsabilidad. Esas palabras me llegaron más hondo que cualquier disculpa. Carlos quería presentarme a su novia. Carlos estaba orgulloso de su abuelo constructor. ¿Y qué les vas a decir a tus compañeros de trabajo sobre mí? Les voy a decir la verdad. Que Alfonso Ramírez es mi abuelo, que es el hombre más trabajador que conozco, y que todo lo que soy se lo debo a él. ¿Estás seguro? ¿No te va a dar pena que sepan que tu abuelo es albañil? Me va a dar más pena que sepan que alguna vez me avergoncé del mejor hombre que he conocido en mi vida. En ese momento supe que había ganado algo más importante que un proyecto de 3 millones de pesos. Había recuperado a mi nieto. Había recuperado el respeto de mi familia. Había demostrado que los años no te quitan valor, te dan experiencia. Carlos había aprendido la lección más importante de su vida, que el éxito verdadero no es tener dinero o títulos, es tener la dignidad de reconocer quién te ayudó a llegar donde estás. Y yo había aprendido algo también, que a veces hay que demostrar tu valor para que otros lo reconozcan. A veces hay que construir tu propio mundo para que respeten el lugar que ocupas en él. 6 meses después, cuando entregué las llaves de la casa terminada al doctor Hernández,
Me quedé parado en el jardín viendo la obra que habíamos construido. Una casa hermosa de 400 metros, con cada detalle perfecto, cada acabado impecable, cada espacio diseñado para que una familia viviera feliz durante generaciones. Señor Ramírez, esta casa superó todas mis expectativas, me dijo el doctor mientras revisaba por última vez cada habitación. Nunca había visto un trabajo tan cuidadoso. Gracias, doctor. Para mí fue un honor construir la casa de su familia. Y ya tiene otros proyectos programados. 3 casas más y una remodelación de oficinas. Constructora Hermanos Unidos va creciendo paso a paso. Me da mucho gusto. Usted se merece todo el éxito. Esa tarde, cuando todos los trabajadores se habían ido y ya solo quedaba yo haciendo la supervisión final, llegó Carlos con Sofía. Mi nieto traía cara de orgullo genuino, no fingido. Sofía era una muchacha educada y sencilla, muy diferente a como me la había imaginado. Abuelo, le presento a Sofía, me dijo Carlos con una sonrisa que no había visto en años. Mucho gusto. Señor Ramírez, me saludó Sofía con respeto sincero. Carlos me ha platicado mucho de usted. ¿Cosas buenas, espero? Cosas muy buenas. Me contó que usted le enseñó todo lo que sabe sobre trabajo y responsabilidad. ¿Eso te dijo? Sí, y que si él es ingeniero es porque usted trabajó doble para pagarle la universidad. Carlos había aprendido a contar la historia completa, no solo la parte que le convenía. ¿Quieren que les enseñe la casa?, les pregunté. Por supuesto, abuelo. Recorrimos juntos cada habitación. Carlos le explicaba a Sofía los detalles técnicos de la construcción, pero también le contaba historias de cuando era niño, y yo le enseñaba a usar las herramientas en el patio de mi casa. Esta instalación eléctrica está perfecta, le decía Carlos a Sofía. Mi abuelo me enseñó desde chico que en la construcción no pueden haber errores, porque la gente va a vivir ahí. ¿Y siempre quiso ser constructor, señor Ramírez?, me preguntó Sofía. Siempre quise construir cosas que duraran, mija. Casas, familias, recuerdos. La construcción fue solo una manera de hacerlo. Cuando terminamos el recorrido, nos sentamos en las sillas de plástico que tenía en la caseta temporal donde guardaba mis herramientas y documentos. Abuelo, me dijo Carlos, quiero pedirle perdón otra vez. Ya me pediste perdón, mijo. No hay necesidad de repetirlo. Sí hay necesidad, porque ahora entiendo cosas que no entendía antes. ¿Cómo qué? Como que el trabajo no tiene clases sociales. Como que una persona no vale por el tipo de trabajo que hace, sino por cómo lo hace. Como que mi título universitario no me hace mejor que usted, solo me da herramientas diferentes. Sofía tomó la mano de Carlos. Yo le dije que era un tonto por haberse avergonzado de su familia, agregó ella. Mi papá es plomero y es el hombre más honrado que conozco. ¿Tu papá es plomero?, le pregunté. Sí, señor. Y cuando Carlos me contó lo que había pasado entre ustedes, le dije que si no respetaba a quien le dio todo, tampoco me iba a respetar a mí. Esta muchacha me gustaba cada vez más. ¿Y qué piensas hacer ahora, Carlos?, le pregunté a mi nieto. Quiero aprender más sobre construcción. Quiero combinar mi carrera de ingeniero con la experiencia que usted tiene. ¿Qué quieres decir? Quiero que me enseñe el negocio. Quiero trabajar con usted los fines de semana para aprender cómo se maneja una empresa constructora. ¿Estás seguro? Trabajar conmigo significa empezar desde abajo, ensuciarse las manos, cargar material. Estoy seguro, abuelo. Quiero aprender lo que debí haber aprendido desde chico, que el trabajo honrado no tiene nada de vergonzoso. ¿Y en tu trabajo qué van a decir? En mi trabajo ya saben quién es usted. El ingeniero Vázquez quiere hacer una alianza comercial con Constructora Hermanos Unidos. Dice que necesitan contratistas serios para sus proyectos. ¿Una alianza comercial? Sí. Proyectos más grandes, desarrollos habitacionales,
construcción de oficinas. Él aporta los diseños y la parte técnica. Usted aporta la experiencia y la ejecución. La vida da vueltas curiosas. El nieto que se avergonzaba de mi trabajo ahora quería ser mi socio comercial. 3 meses después, Constructora Hermanos Unidos firmó su primer contrato grande, un desarrollo de 20 casas en 1900 en Tlajomulco, justo en el terreno que heredé de mi papá y que había decidido desarrollar en lugar de vender. Carlos renuncia a su trabajo en la consultora para dedicarse de tiempo completo a nuestro negocio familiar. Los domingos volvimos a comer juntos en mi casa. Carlos y Sofía llegan temprano para ayudarme a preparar el mole poblano que tanto le gustaba a Esperanza. Mientras cocinamos, Carlos me cuenta sus planes de casarse con Sofía el próximo año, de construir su casa en una de las propiedades que tengo, de darme bisnietos que crezcan conociendo las historias de su bisabuelo constructor. Abuelo, me dijo el domingo pasado mientras molíamos chiles para el mole, quiero que sepa que usted me enseñó la lección más importante de mi vida. ¿Cuál lección? Que un hombre no se mide por lo que tiene, sino por lo que construye. Y usted no solo construyó casas, abuelo. Construyó una familia, construyó valores, construyó un legado. ¿Y tú qué vas a construir, Carlos? Voy a construir sobre los cimientos que usted me dio. Voy a enseñarles a mis hijos que el trabajo honrado es lo más digno que existe. Voy a contarles la historia del bisabuelo que trabajó 40 años para darle educación a su nieto, y que cuando ese nieto lo trató mal, no se dio por vencido, sino que construyó su propio éxito. Ahora, cuando paso por la obra de las 20 casas que estamos construyendo, veo a Carlos trabajando junto a los albañiles, aprendiendo a mezclar cemento, a leer niveles, a supervisar detalles. Se ensucia las manos como yo me las ensucié durante 40 años, pero lo hace con orgullo, no con vergüenza. Sus antiguos compañeros de la consultora vienen a visitarlo y se sorprenden de verlo tan feliz trabajando en construcción. ¿Carlos está ahí con usted? Sí, mija, aquí está. ¿Podría pasar a verlos? Raúl y yo queremos platicar algo con ustedes. Claro, ven cuando quieras. Patricia y Raúl llegaron media hora después. Traían cara de preocupación, como cuando van a dar una mala noticia. Papá, tenemos que hablar, me dijo Patricia en cuanto se sentó. ¿De qué? De lo que está pasando con Carlos y usted. ¿Qué está pasando con Carlos y yo? Carlos nos contó lo de su empresa. Nos contó que usted tiene mucho dinero guardado. ¿Y? Y estamos preocupados. ¿Preocupados por qué? Raúl tomó la palabra. Don Alfonso, nosotros no sabíamos que usted tuviera tantos recursos económicos. Nunca me preguntaron. Pero es que, bueno, Patricia siempre pensó que usted vivía solo de su pensión. Vivo de mi pensión porque mis gastos son pocos, pero eso no significa que no tenga otros ingresos. Patricia se veía cada vez más nerviosa. Papá, ¿es cierto que hipotecó la casa para la empresa? Es cierto. ¿Y si le va mal en el negocio? No, me va a ir mal, mija, sé lo que estoy haciendo. Pero papá, usted ya está grande para estar arriesgando todo en un negocio. ¿Grande para qué? ¿Para tomar mis propias decisiones? Carlos intervino en la conversación. Mamá, creo que el abuelo sabe lo que hace. Hoy vi su trabajo y es impresionante. Pero Carlos, ¿qué va a pasar si se enferma? ¿Qué va a pasar si no puede supervisar la obra? Va a pasar lo mismo que pasa en cualquier empresa, Patricia. Sí. Buscan soluciones, les dije. Papá, nosotros solo queremos que estés seguro. Estoy más seguro ahora que nunca en mi vida. ¿Por qué? Porque por primera vez en meses mi nieto me está hablando con respeto. Todos se quedaron callados. Patricia y Raúl se vieron entre ellos con esa mirada de parejas que no saben qué decir. Papá, ¿esto lo hizo para demostrarle algo a Carlos? Me preguntó Patricia. Lo hice para demostrarme algo a mí mismo, mija. ¿Qué cosa? Que no estoy acabado.
que Alfonso Ramírez todavía tiene mucho que dar, que el respeto no se pide, se gana. Carlos se levantó de su silla y caminó hacia donde yo estaba. Abuelo, quiero que sepa que estoy muy orgulloso de usted. ¿Ahora sí estás orgulloso? Siempre estuve orgulloso, solo que no sabía cómo expresarlo sin que afectara mi imagen profesional. ¿Y ya sabes cómo expresarlo? Sí. Mañana voy a llevar a Sofía a conocer la obra. Quiero que vea el trabajo de mi abuelo. Quiero que conozca al hombre que me enseñó todo lo que sé sobre trabajo y responsabilidad. Esas palabras me llegaron más hondo que cualquier disculpa. Carlos quería presentarme a su novia. Carlos estaba orgulloso de su abuelo constructor. ¿Y qué les vas a decir a tus compañeros de trabajo sobre mí? Les voy a decir la verdad. Que Alfonso Ramírez es mi abuelo, que es el hombre más trabajador que conozco, y que todo lo que soy se lo debo a él. ¿Estás seguro? ¿No te va a dar pena que sepan que tu abuelo es albañil? Me va a dar más pena que sepan que alguna vez me avergoncé del mejor hombre que he conocido en mi vida. En ese momento supe que había ganado algo más importante que un proyecto de 3 millones de pesos. Había recuperado a mi nieto. Había recuperado el respeto de mi familia. Había demostrado que los años no te quitan valor, te dan experiencia. Carlos había aprendido la lección más importante de su vida, que el éxito verdadero no es tener dinero o títulos, es tener la dignidad de reconocer quién te ayudó a llegar donde estás. Y yo había aprendido algo también, que a veces hay que demostrar tu valor para que otros lo reconozcan. A veces hay que construir tu propio mundo para que respeten el lugar que ocupas en él. 6 meses después, cuando entregué las llaves de la casa terminada al doctor Hernández, me quedé parado en el jardín viendo la obra que habíamos construido. Una casa hermosa de 400 metros, con cada detalle perfecto, cada acabado impecable, cada espacio diseñado para que una familia viviera feliz durante generaciones. Señor Ramírez, esta casa superó todas mis expectativas, me dijo el doctor mientras revisaba por última vez cada habitación. Nunca había visto un trabajo tan cuidadoso. Gracias, doctor. Para mí fue un honor construir la casa de su familia. Y ya tiene otros proyectos programados. 3 casas más y una remodelación de oficinas. Constructora Hermanos Unidos va creciendo paso a paso. Me da mucho gusto. Usted se merece todo el éxito. Esa tarde, cuando todos los trabajadores se habían ido y ya solo quedaba yo haciendo la supervisión final, llegó Carlos con Sofía. Mi nieto traía cara de orgullo genuino, no fingido. Sofía era una muchacha educada y sencilla, muy diferente a como me la había imaginado. Abuelo, le presento a Sofía, me dijo Carlos con una sonrisa que no había visto en años. Mucho gusto. Señor Ramírez, me saludó Sofía con respeto sincero. Carlos me ha platicado mucho de usted. ¿Cosas buenas, espero? Cosas muy buenas. Me contó que usted le enseñó todo lo que sabe sobre trabajo y responsabilidad. ¿Eso te dijo? Sí, y que si él es ingeniero es porque usted trabajó doble para pagarle la universidad. Carlos había aprendido a contar la historia completa, no solo la parte que le convenía. ¿Quieren que les enseñe la casa?, les pregunté. Por supuesto, abuelo. Recorrimos juntos cada habitación. Carlos le explicaba a Sofía los detalles técnicos de la construcción, pero también le contaba historias de cuando era niño, y yo le enseñaba a usar las herramientas en el patio de mi casa. Esta instalación eléctrica está perfecta, le decía Carlos a Sofía. Mi abuelo me enseñó desde chico que en la construcción no pueden haber errores, porque la gente va a vivir ahí. ¿Y siempre quiso ser constructor, señor Ramírez?, me preguntó Sofía. Siempre quise construir cosas que duraran, mija. Casas, familias, recuerdos. La construcción fue solo una manera de hacerlo.
Cuando terminamos el recorrido, nos sentamos en las sillas de plástico que tenía en la caseta temporal donde guardaba mis herramientas y documentos. «Abuelo», me dijo Carlos, «quiero pedirle perdón otra vez». «Ya me pediste perdón, mijo. No hay necesidad de repetirlo». «Sí hay necesidad, porque ahora entiendo cosas que no entendía antes. ¿Cómo qué? Como que el trabajo no tiene clases sociales. Como que una persona no vale por el tipo de trabajo que hace, sino por cómo lo hace. Como que mi título universitario no me hace mejor que usted, solo me da herramientas diferentes». Sofía tomó la mano de Carlos. «Yo le dije que era un tonto por haberse avergonzado de su familia», agregó ella. «Mi papá es plomero y es el hombre más honrado que conozco». «¿Tu papá es plomero?», le pregunté. «Sí, señor. Y cuando Carlos me contó lo que había pasado entre ustedes, le dije que si no respetaba a quien le dio todo, tampoco me iba a respetar a mí. Esta muchacha me gustaba cada vez más». «¿Y qué piensas hacer ahora, Carlos?», le pregunté a mi nieto. «Quiero aprender más sobre construcción. Quiero combinar mi carrera de ingeniero con la experiencia que usted tiene». «¿Qué quieres decir?». «Quiero que me enseñe el negocio. Quiero trabajar con usted los fines de semana para aprender cómo se maneja una empresa constructora. ¿Estás seguro?». «Trabajar conmigo significa empezar desde abajo, ensuciarse las manos, cargar material». «Estoy seguro, abuelo. Quiero aprender lo que debí haber aprendido desde chico, que el trabajo honrado no tiene nada de vergonzoso». «¿Y en tu trabajo qué van a decir?». «En mi trabajo ya saben quién es usted. El ingeniero Vázquez quiere hacer una alianza comercial con Constructora Hermanos Unidos. Dice que necesitan contratistas serios para sus proyectos. ¿Una alianza comercial?». «Sí. Proyectos más grandes, desarrollos habitacionales, construcción de oficinas. Él aporta los diseños y la parte técnica. Usted aporta la experiencia y la ejecución». La vida da vueltas curiosas. El nieto que se avergonzaba de mi trabajo ahora quería ser mi socio comercial. 3 meses después, Constructora Hermanos Unidos firmó su primer contrato grande, un desarrollo de 20 casas en 1900 en Tlajomulco, justo en el terreno que heredé de mi papá y que había decidido desarrollar en lugar de vender. Carlos renuncia a su trabajo en la consultora para dedicarse de tiempo completo a nuestro negocio familiar. Los domingos volvimos a comer juntos en mi casa. Carlos y Sofía llegan temprano para ayudarme a preparar el mole poblano que tanto le gustaba a Esperanza. Mientras cocinamos, Carlos me cuenta sus planes de casarse con Sofía el próximo año, de construir su casa en una de las propiedades que tengo, de darme bisnietos que crezcan conociendo las historias de su bisabuelo constructor. «Abuelo», me dijo el domingo pasado mientras molíamos chiles para el mole, «quiero que sepa que usted me enseñó la lección más importante de mi vida». «¿Cuál lección?». «Que un hombre no se mide por lo que tiene, sino por lo que construye». «Y usted no solo construyó casas, abuelo. Construyó una familia, construyó valores, construyó un legado». «¿Y tú qué vas a construir, Carlos?». «Voy a construir sobre los cimientos que usted me dio. Voy a enseñarles a mis hijos que el trabajo honrado es lo más digno que existe. Voy a contarles la historia del bisabuelo que trabajó 40 años para darle educación a su nieto, y que cuando ese nieto lo trató mal, no se dio por vencido, sino que construyó su propio éxito. Ahora, cuando paso por la obra de las 20 casas que estamos construyendo, veo a Carlos trabajando junto a los albañiles, aprendiendo a mezclar cemento, a leer niveles, a supervisar detalles. Se ensucia las manos como yo me las ensucié durante 40 años, pero lo hace con orgullo, no con vergüenza. Sus antiguos compañeros de la consultora vienen a visitarlo y se sorprenden de verlo tan feliz trabajando en construcción.